Día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis. Escucho muy bajito tu voz. Bueno, vamos a ver si la mesa lo puede corregir mejor. Como siempre, fascinado leyendo tu trabajo y tus artículos sobre Sarmiento y el conocimiento que derramás y nos ayudás a derramar en estas entrevistas. Contanos un poco qué te motivó, aunque yo tengo claro que te motivó, pero bueno, contémoslo para la audiencia, al último artículo publicado en Clarín, donde vos prácticamente hablas de la existencia de un Sarmiento para cada quien, ¿no? Sí, mira, lo que vine notando es que como que había una tendencia nueva a apropiarse de la figura de Sarmiento, de algún modo dibujando distintos Sarmientos, ¿no? Así como eso no es nuevo. Había también una contracampaña de demeritarlo o de desacreditarlo con superficialidades o con, como ya estoy acostumbrado y creo que todos saben, con frases sueltas, sacadas de contexto, etcétera. Pero me llamó la atención porque desde sectores, por ejemplo, el PRO o el propio Macri, comentar que estaba tomando y dar como noticia que estaba tomando un curso sobre los viajes realizados por Sarmiento a Europa y Estados Unidos con una politóloga. Ya de por sí me pareció una nota insólita porque se supone, uno debe dar por supuesto que un político que ha ejercido la primera magistratura y que se supone que se colocan en el más alto nivel de la política, lee libros, ¿no? Y tomar un curso sobre algo que es una de las obras más importantes de Sarmiento, que es el libro de viajes, me pareció una cosa completamente superficial y que para eso tomar un curso me pareció una cosa poco seria, pero también me pareció poco serio la respuesta que vi al aparecer Sarmiento en escena desde el principal periódico nacional asociado al gobierno actual, Página 12, que toma a chiste o presenta así en plena discusión de la presencialidad o no de las, de las escuelas, hablando del padre del aula, como siempre lo hemos llamado, poco menos que diciendo que durante la peste de fiebre amarilla se mandó mudar de Buenos Aires como un cobarde y dejó inerme a la gente y sin protección. Lo que es, primero, es una falacia completa, y segundo, que es un ataque de muy baja estofa. Entonces, me llama la atención también. El diario La Nación venía en los últimos meses haciendo unas notas editoriales muy buenas, recuperando la figura de Sarmiento, su perfil ético, etcétera, cuando en general, como es sabido por su tradición mitrista, siempre había tomado distancia de Sarmiento. Entonces se volvió a plantear el tema ligándolo mucho a esto de la presencialidad, como si Sarmiento pudiera opinar hoy sobre una cuestión que en el fondo es pasajera y táctica, de si las clases virtuales son o no son útiles, si las clases solo son presenciales, y entonces se utiliza una frase famosa de él que dice que todo está en los bancos de escuela, pero se lo utiliza de una forma absurda, porque él no quiere decir eso, que Sarmiento solo podía pensar en la clase presencial. De hecho, él tuvo la osadía de traer profesoras norteamericanas a la Argentina, Claro. que tenían que aprender castellano en el viaje, porque no sabían hablar castellano. O sea, audacia para arbitrar otros mecanismos de educación nunca le faltaron. Entonces, lo que quiero decir es que tratar de crear o moldear, ya sea a favor o en contra, un Sarmiento del siglo XXI, suena absurdo, porque cada persona vive en la época en que vivió, en las condiciones en que vivió, y entonces tratar de traer hoy un ejemplo
ya sea a favor o en contra, y no me meto en el tema de la fiebre amarilla, si querés lo conversamos, es completamente anacrónico y es injusto con la figura del que para mí es el más importante estadista de la historia argentina. Sí, yo coincido con eso, creo que hay una generación de hombres con méritos compartidos. Háblame, por favor, háblame un poquito más fuerte, bueno, no alcanzo a entender bien tú. Te decía que en líneas generales, no solo que lo comparto, creo que es así, creo que hay una cuestión hasta de coraje cívico en rescatar la figura de Sarmiento tan usada y tan criticada y tan denostada a partir de fragmentos, aunque muchos de los que fueron sus contemporáneos, que mérito también tienen, eran aquellos con los que él controvertía fieramente, sin ningún temor al uso de lo más fuerte del lenguaje. Pero a mí me parece que el rescate, en todo caso, por errores que tenga, y siempre para el entendido, como es tu caso, cuando hay imperfecciones en boca de los demás, es valioso, digamos, porque de alguna figura hay que agarrarse para enfrentar un momento como donde indudablemente Sarmiento ha ganado una partida histórica. Ya nadie discute su centralidad en la cuestión de la construcción de la historia y en la cuestión de la construcción de la educación en la Argentina. Bueno, pero ¿qué es lo que podemos recoger centralmente después de 150 años? Porque justamente este año son 150 años de la fiebre amarilla. ¿Qué podemos...? En la tarea concreta de la construcción del Estado, estamos en etapas completamente distintas de la humanidad, no de la Argentina. O sea, no podemos hacer ningún calco de 1871 al año 2021. Pero hay algo que es, digamos, inmanente o que no cambia con el tiempo, que es la conducta ética, la responsabilidad, los valores. Eso es algo que no cambia con el paso del tiempo. Entonces, el principal legado de Sarmiento, no solo su extraordinaria obra de haber puesto la educación y la conformación de un país dinámico, como se diría hoy, un país de clase media, progresista, con proyectos industriales, agropecuarios, etcétera. Porque eso se podría discutir si hoy es de algún modo trasplantable o no a este momento del mundo. Pero lo que no cambia es obras públicas sin corrupción, salud pública y educación como prioridades presupuestarias, hacer lo que se dice, o sea, ser coherente con la palabra que uno mismo empeñó, y entonces ahí es donde vemos la diferencia enorme. Y te digo, José Luis, que como producto de esa nota, el viernes, que salió el viernes pasado, viernes, sábado, domingo, recibí cantidades de mails y de WhatsApp diciendo cuánto necesitamos otro Sarmiento, ¿no? Y es cierto un poco lo que vos decías, ese ejemplo, los modelos sirven, al punto que Sarmiento mismo decía que su modelo era Lincoln, y bueno, y está muy bien que sea así, el libertador de esclavos. Pero en estas condiciones actuales, y con, digamos, con la clase política de un país en decadencia desde hace 50, 60, 70 años, es muy difícil que aparezcan figuras de esa calidad, de ese porte. Los intelectuales o los think tanks de grupos de colaboradores o asesores de la política actual están lejísimos, pero lejísimos de los personajes que participaron, por ejemplo, del Congreso Pedagógico de 1884 o de la propia generación del 80. No sé si me explico. No hay condiciones por las características en el país en que estamos cada vez peor, y en el que la educación ha sido justamente uno de los sectores bombardeados de nuestra decadencia, que surja un grupo social o una intelectualidad independiente del poder político, como lo fue Sarmiento, que pueda poner o proyectar a mediano y a largo plazo un país diferente. Ojalá fuera así, pero realmente basta ver la televisión para ver
que el debate es siempre sobre las mismas cosas, siempre discutimos sobre lo mismo, todo es gris. Yo ahí diciendo, yo ahí creo que hay un cambio muy fuerte en ciernes, que no lo muestre la televisión porteña, es un problema del modelo de la televisión porteña. Ha entrado en un proceso en el que los periodistas se dedican a reportear a otros periodistas. O sea, no se ve nunca gente que venga de otros ámbitos, investigadores, que realmente eleven el nivel del debate. Y este es el tema, porque cuando Sarmiento discutía con Mitre o discutía con Roca, y sacaba periódicos para discutir los proyectos políticos, había una discusión política que tenía que ver con construir un Estado. ¿Cómo se construye un Estado? Bueno, acá este Estado ha sido dinamitado prácticamente. Entonces, la discusión en ese sentido es similar. Hay que discutir cómo se construye una república en este país. Sí. Pero para eso tiene que haber mentes lúcidas y no solo discusiones mezquinas. Entonces yo un poco lo que alerto es que a Sarmiento lo están usando de modo mezquino. Lo están usando nada más que como un nombre. Vuelvo a decir, es insólito que un expresidente se vanaglorie de tomar un curso sobre un libro. O sea, es absurdo, ¿no? O sea, y recomiendo a unos y a otros, a los críticos y a los fanáticos, que lean a Sarmiento en vez de hablar sobre él repitiendo frases hechas. Porque es el más grande escritor, lo dijo Unamuno, lo dijo Borges, en el siglo XIX, es el más grande escritor de lengua hispana. Lo tenemos acá. Como vos bien decís, sirve como modelo. ¿En qué sentido? En el modelo ético, en el modelo de los valores, en el modelo de los principios, de cómo actuar con la obra pública, con el manejo del Estado. Y de paso digo, la infamia de decir que se borró la fiebre amarilla, olvida un pequeño detalle. Buenos Aires fue después de la fiebre amarilla la primera ciudad del mundo que tuvo sistema de agua corriente instalado. Y eso fue una consecuencia que se aprendió justamente por la gravedad de la peste. Y entonces se decidió como uno de los ejes de intervención. Y lo otro fue seguir con la fundación de escuelas, porque Sarmiento decía, lo que más mata es la ignorancia. Y yo creo que de algún modo esos dos temas, obras públicas y educación, son justamente llaves para la salida de esta crisis tan grave en la que estamos, ¿no? Sin ninguna duda, digamos, en su etapa de vida no había televisión, así como la educación mata la ignorancia, que es el instrumento de los poderosos, la televisión, bueno, vos también sos injusto, estuvo Coco Silly el sábado en la televisión, hay aportes intelectuales importantes en este momento, que piensan los productores de la televisión porteña. Hay como una especie de círculo vicioso de vivir siempre de la noticia del día. Acá es sorprendente la rapidez con que las noticias de 2 o 3 días de ser un boom pasan a desaparecer. No se habla más de lo que se hablaba hace 3 o 4 días. Es todo generar lo inmediato, y esa inmediatez que tiene mucho que ver con internet y con las nuevas redes, etcétera, nos quita la mirada de mediano y largo plazo, las miradas estratégicas. Y bueno, y Sarmiento, si hay algo que lo destaca por sobre toda su generación, que es el que miró a 50, 80 años para adelante, no se miró la punta de los pies, digamos, no pensaba en la elección de noviembre de este año, sino que pensaba en el país, ponía por delante los intereses generales a él le iba a ir mejor o peor, y tenía que hacer cosas desagradables, las hacía también. Sin duda, recordemos que era esencialmente un ser humano, básicamente. El problema que tenemos es que los medios lamentablemente colaboran mal, ¿no? Así es. Como siempre, acá intentamos colaborar bien. Te mando un abrazo a la distancia, Ricardo, gracias, muy amable. Bueno, un abrazo grande para todos los contactos. Hasta luego. Ricardo de Tito, probablemente la persona que más sabe, conoce, entiende y desarrolla
la historia y la vida ejemplar de Sarmiento.